Muy buenas noches, mis hermanos. Amén. Yo no sé hablar portugués, así que hablaré en mi idioma. Yo soy de Venezuela. Gracias por recibirme en este bello país. Y es una alegría y un honor para mí estar en esta iglesia. Ya había venido antes a conocer la iglesia, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con ustedes en esta noche. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 33. Hay aquí, ¿yo puedo usar este paral, hermano? ¿Seguro? Solo para manejar, porque me gusta manejar la Biblia, ¿ok? Oh, sí, es acá. Gracias, hermano. ¿Lo puedo usar? Bueno, jamón, ¿escucha todo el mundo aquí? Ok. Voy a dejar acá porque me voy a mover por la iglesia, ¿no? Iglesia, para poder enseñar la palabra del Señor. Amén. Leemos así la palabra del Señor y dice así. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. La palabra nos indica algo importante que nosotros, por el cual estamos todos acá. Todos hemos venido acá por una gran promesa, ¿ok? Por un gran Señor, por un gran Dios, por un Rey que... Ok, está bueno, hermano. Por un Señor, por un Rey llamado Jesús. Muchos judíos ya lo esperaban. Desde Moisés fue prometido este Rey para Israel. Fue prometido primeramente como profeta, mas de allí en adelante todos los profetas, incluyendo los salmos, fueron proféticos, y todos hablaban y comentaban del gran Rey que había de venir para el pueblo de Israel. Ese Rey que había de venir, todos lo esperaban con ansias, pero tenían los escritos de Moisés y tenían su ley y tenían todas estas cosas. Mas durante el tiempo en que Moisés parte con el Señor y viene Josué a tomar el testigo y a seguir adelante para introducir al pueblo de Israel en Canaán, esta tierra luego se llamó Palestina. Hoy en día hay una gran disputa y ustedes dicen, bueno, hay una disputa por estas tierras y hay gente que vivía ahí y le llaman palestinos, y ahora vienen estos judíos a sacar a los palestinos. Realmente no es así. Quisiera tener el tiempo para enseñarle estas cosas. Sin embargo, por un pequeño esbozo se lo voy a decir. Para el año 70 después de Cristo, el rey Tito o el emperador Tito romano hizo expulsar a
todos los judíos de Palestina. Al hacerlos ir a todos y todos tuvieron que irse, abandonaron su tierra, porque el que se quedaba simplemente moría. Iba a morir, porque los romanos, el imperio romano acabó con todo el reino de Israel y Judá en tierra de Palestina. ¿Y qué fue lo que pasó? Años después, los árabes tomaron estas tierras que ya estaban solas, abandonadas, esta tierra llamada Palestina, y formaron un pueblo de árabes, con una enseñanza y una doctrina totalmente distinta a la judaica. Como ustedes lo saben, el árabe es islámico, sigue a Mahoma, no sigue a Cristo Jesús. Por tanto, ellos al establecerse allí, más o menos por el año 325 después de Cristo, ellos se establecen aquí. Mas el pueblo de Israel era el pueblo que Dios había escogido para que se establecieran en esa tierra, y Dios se la dio. Desde muchos años atrás, el pueblo de Israel estaba allí, establecido, creciendo. ¿Entienden esto? ¿O no? Amén. Ahora, ¿qué pasó? Ellos allí, estos islámicos, construyeron sus mezquitas. Ya no eran sinagogas, ya no era el gran templo construido primero por Salomón y luego por Herodes. Después de una guerra, el templo de Salomón, construido por Salomón, hijo de David, fue destruido. Todos fueron llevados en cautiverio a Babilonia, y luego de allí ellos tuvieron, Babilonia cayó como imperio, y vino el imperio medo-persa. Y a través de Ciro, lo vemos en Isaías 45 para el estudiante bíblico, vemos claramente que Ciro devuelve las tierras de Israel a los judíos. Y por eso el sacerdote Esdras sale con todo el pueblo de Israel y vuelve a establecerse en Canaán, lo que hoy llamamos Palestina, en todas estas tierras. Y durante casi 3000 años, los judíos vivieron en esa tierra como reyes, como pueblo. Pero el imperio romano en el año 70 después de Cristo los expulsó a todos. Pero ¿qué pasó allí? ¿Qué ha ido aconteciendo en este transitar? En 1948 el pueblo de Israel vuelve a su tierra por un dictamen de la ONU. Un dictamen que ellos no miraron bien, que había un pueblo allí palestino y que todo alrededor en Palestina eran enemigos de los judíos, son árabes, y sabemos que los árabes y los judíos son como el agua y el óleo, no se van a unir nunca, ¿me entienden? Y siempre va a haber un conflicto y una guerra. Por esta razón, hermano, el pueblo de Israel pasó por muchos conflictos, porque la palabra de Dios, esta palabra, empezaron a añadirle a todos los escritos de Moisés, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Eran religiones que habían en Israel. La gente no era solamente judía. Se le decía judío a todo el que había nacido en Israel. Más, no todos seguían la misma doctrina bíblica. Era una sola palabra, es una sola. Mas había 4 religiones en el tiempo de Jesús: fariseos, saduceos, esenios, y también habían celotes. Los celotes se consideraban como hijos de Dios. Ellos odiaban a los romanos porque los tenían bajo un yugo imperial. Y ellos decían, ¿cómo nosotros, siendo el pueblo escogido de Dios, tenemos que ser subyugados por este imperio
impío, incircunciso, maléfico, satánico. Y hasta tenía razón. Pero la forma como ellos querían adorar a Dios no era según la palabra. Vemos también a los saduceos. Eran un grupo religioso de gente aristócrata. ¿Entienden esta palabra? Eran aristócratas, tenían el dinero, eran los que imponían las leyes en el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín en Israel? No es otra cosa que el Congreso de la República. Allí se establecían las leyes y se dictaba todo lo que tenía que hacer. Por eso allí habían sumos sacerdotes, habían escribas y habían maestros de la ley. Por tanto, ellos eran la parte económicamente fuerte, pero ellos no creían correctamente lo que decía la palabra de Dios. Ellos decían que esta vida era la única que había y al morir se perdía todo. Ya no había vida después de esta vida. Por eso el mismo Señor Jesucristo le dice: vosotros creéis mal la Escritura, porque consideráis que después de esta vida no hay otra. Pero Dios no es un Dios de muertos, porque Dios dice a vosotros, y le dice y se identifica de esta manera: Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Dios se identifica con Abraham, Isaac y Jacob, vuestros padres, ¿cómo decir vosotros que después de esta vida ya no hay otra? Si Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Por tanto, también los saduceos torcían la Escritura y enseñaban mal la Escritura. Los esenios, por tanto, eran un pueblo y una secta que ellos se separaban, consideraban que debían de estar separados del mismo pueblo de Israel, a ser como una tribu aparte. Se dice que no comían carne de ningún tipo, porque todos eran vegetarianos. Se apartaban a los lugares desiertos y a la vez se establecían por comunas y tenían jerarquías eclesiásticas. Sin embargo, esto tampoco era lo que dice la Escritura, ni lo que enseña la Escritura con Moisés, los profetas y los salmos. Ahora vamos a los fariseos. Los fariseos sí creían que había resurrección después de esta vida, que había vida después de esta vida. Pero le añadían tantas cosas y tantas costumbres y tantas cosas a la palabra de Dios que la hacían insostenible. Ningún hombre, ninguna mujer podía ser fiel a la palabra de Dios. Por tanto, todos eran pecadores. No había nadie que pudiera seguir la Escritura, ni pudiera seguir. ¿Por qué? Porque hoy había una ley, mañana había otra, 2 días después otra, y de 613 mandamientos bíblicos de Moisés, de los cuales había unos solo para levitas, otros para el pueblo, otros para la salud, otros para la alimentación, se convirtieron en más de 4.000 mandamientos. Llegó el momento en que era una carga tan grande que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: no os contaminéis con la levadura de los fariseos. Por tanto, el Señor Jesús, desde Isaías 9, es anunciado que vendría un Salvador. Desde allí en adelante, todos los profetas empezaron a indagar quién había de venir y quién era este gran rey que había de venir. Y que era un rey eterno, que no era un rey transitorio
como todos los reyes sobre la tierra, sino que era un rey eterno. Por tanto, cuando María es saludada por el ángel y le dice: María, bienaventurada eres, porque, parafraseando, en tu vientre viene el rey Mesías prometido para todos ustedes. Ella, sabiendo la escritura, sabiendo que si salía en estado de gravidez, quiero decir, y no tenía un esposo, iba a ser apedreada por todo el pueblo. Sin embargo, ella dijo: he aquí tu sierva, hágase conmigo la voluntad del Señor. Ella confió y puso su confianza en su Dios. ¿Y qué sucedió? Se casó con José, tuvieron a Jesús. Y cuando Jesús empezó a predicar, la primera palabra que trajo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, ¿qué es el reino de los cielos? Y aquí empieza la predicación. Ahora aquí sí empieza la enseñanza que traigo para ustedes. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Jesús entra en escena, todos los cuerpos religiosos empezaron a sentir algo así como envidia, como que este me viene a quitar a mí para ponerse él. Él viene a traer una doctrina diferente a la que yo he enseñado, a la que enseñó Moisés. No, él venía a traer una rectificación. ¿Entendieron esa palabra? Rectificar todo lo que el pueblo de Israel venía haciendo mal desde Moisés hasta Jesús, porque simplemente todos los profetas enviados por el Padre para corregir, todos fueron muertos en Jerusalén. A todos fueron muertos, todos fueron asesinados de una manera vil, porque no querían ser corregidos. Por tanto, no había otra opción, digo yo, para Dios nuestro Padre, que nos ama tanto, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él, por fin, entendiéramos cuál es lo grande de su reino, la verdad de su palabra, lo que realmente Él quiere para nosotros y qué es lo que no quiere para nosotros. Por tanto, todo lo que está fuera de la palabra de Dios se le llama pecado. Ahora, ¿qué significa pecado? Muchos le dicen: bueno, es una falla. No es una falla, yo puedo fallar la escala y caerme, pero no es pecado. ¿Verdad que no? Me voy a dar un gran golpe, pero no es pecado. Fallar, o mejor dicho, pecado, significa errar el blanco. Este es el blanco. Este, hermanos y hermanas, es el blanco. Y nosotros tenemos que poner nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser aquí. Por eso el primer mandamiento del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? ¿Entienden? ¿Me entienden bien? Gloria a Dios. Ahora, errar el blanco, todos habían errado el blanco. La Biblia dice que Dios miró para buscar a un hombre justo. ¿Qué significa justo? Significa hacer justicia. ¿Pero cuál justicia? Según la Real Academia Española, por supuesto, mi idioma, el español, me guío por la Real Academia Española, dice claramente que el justo es el que hace justicia, pero la justicia está establecida en leyes. Si yo cumplo la ley, entonces estoy haciendo justicia. Pero si la justicia
no es bien llevada, por tanto, todo va a salir errado. He fallado el blanco. Muchas iglesias en este tiempo, hermano, muchas iglesias parece que no han entendido, o tal vez no es que no lo han entendido, para mí es que no han sido bien enseñados. Y hay iglesias que han empezado después de Cristo a introducir falsas doctrinas. Ya desde Cristo Jesús dijo en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, sabemos claramente que el Señor Jesús dijo, detrás de mí vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, lleno del poder de Dios. ¿Me entiendes? Yo soy, pero el único gran yo soy es el Dios bíblico, no el hombre que aparezca por ahí diciendo, oh, yo tengo poder. Porque la Biblia dice que también el diablo se viste como ángel de luz para ir y engañar. Y Jesús claramente nos dijo, el diablo es el padre de la mentira. Cuando habla una mentira, de suyo habla. Pero también la Biblia dice, Él vino solo para robar, matar y destruir. Por tanto, no podemos tener ninguna relación de amistad con Satanás. Y la única forma de saber cómo estamos caminando es a través de escudriñar las Escrituras, hermano. De saber qué a Dios le agrada, qué no le agrada. Y apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Por eso la Biblia no te habla desde el tiempo hebreo, te habla de una palabra llamada Kadosh. No habla de la palabra santo, pero al traducirlo a estos nuevos idiomas, portugués, español, italiano, francés, aureola, no sé cómo le llaman ustedes, un aureola aquí arriba, ¿no? Y creemos que es un santo. O un ángel es aquel que viene con unas grandes alas. Mentira. La palabra ángel significa mensajero y santo significa apartado, separado, consagrado. Eso significa santo. Y la Biblia dice que Jesús ha de venir a buscar a su iglesia, que ha sido santificada, que ha sido apartada, lavada con la sangre de Cristo, que ellos mismos se han dispuesto, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, dice que con su culto racional. ¿Por qué culto racional? Porque los animales son irracionales, pero nosotros no somos animales y mucho menos irracionales. Nuestro culto racional es apartarnos de lo que a Dios le desagrada. ¿Por qué? Porque anhelamos agradarle a Él. Y porque nuestra vida y nuestros óleos están puestos ¿en quién? En el que vino, murió, resucitó, se fue, pero va a volver. Porque Él nos dijo, así yo volveré y tomaré mi reino por siempre. Y cuando leemos en la Escritura, leemos que los brujos no entrarán en ese reino. Cuando leemos ahí, dice que los mentirosos no entrarán en ese reino. Ese reino será eterno, pero los hechiceros, los brujos, los homosexuales, las lesbianas, los drogadictos, los asesinos, los mentirosos, los cobardes. ¿Saben por qué cobarde? La Biblia habla de cobarde, porque muchas veces este camino es un camino para personas valientes. ¿Y saben por qué?
Porque la Biblia dice que el cielo se pone fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Si usted no está dispuesto a arrebatar el reino de los cielos para sí misma o para sí mismo, hermana, usted está errando blanco. Y hay gran violencia. Aquí nosotros estamos cómodos, pero cuando leemos Atos, el libro de Atos, para nosotros Hechos de los Apóstoles, según la Biblia Reina Valera 1960 o cualquier otra Biblia en español, no se llama Atos, el libro después de Juan, el Evangelio de Juan, sino que se llama Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles, hermano, también hubo una gran violencia y una gran guerra contra todo el que predicaba el nombre de Cristo Jesús. Muchos fueron muertos, asesinados. Si vamos a Hebreos capítulo 11, vemos claramente como muchos hombres y mujeres fueron muertos, quemados vivos en hogueras, aserrados, dice la Biblia. ¿Sabe lo que es una persona aserrada? Cortada con una sierra. ¿Se imaginan una sierra? ¿Saben qué es una sierra? Sí. Fueron aserrados. Niega que Jesucristo es el Señor de tu vida. No lo voy a negar. Cortados en pedazos. El Imperio Romano los tenía para el circo. Cuando querían estar querían estar bien, ¿no? Bon, ¿cómo dicen ustedes? Bon, ¿no? Que estar en la buena con todo el pueblo romano. Tomaban a todos los cristianos y los metían en el Coliseo y soltaban leones, tigres. Buscaban hombres con grandes espadas y lanzas para cazarlos como si fueran animales, solamente porque deseaban momentos. Y estamos aquí reunidos en este lugar para alabar el nombre del Señor, para decir a los cuatro vientos: yo creo que Jesucristo es el Señor, es mi Señor y mi único Salvador. Y podemos caminar por cada rúa y levantar una Biblia y decir: sabes, sin Cristo no hay salvación ni vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sin Cristo, hermano, tienes un infierno asegurado. Ven a Cristo y tendrás vida eterna. Podemos hacerlo. Pero en ese tiempo no lo podían hacer. Eran tiempos violentos. Bautizarse, ustedes llaman batizar, ¿sí? Es la palabra que ustedes utilizan. Batizar, hermanos, era decir públicamente, antes de bajar a las aguas: yo he creído que Jesucristo es el único Señor y Rey en mi vida. Y eso iba inmediatamente en contra de la ley del Imperio Romano, que decía que habían miles de dioses, pero a la vez el César era católica. Porque la palabra de Dios dice en Génesis, cuando Dios hizo al hombre, le dijo al hombre: ahora uníos a vuestra esposa, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Significa: cásense, tengan muchos niños y coloquen leyes en la tierra, porque ustedes dirigirán todos los destinos de la tierra. Eso significa